Da vuelta a la agenda joven, iba a decir nacional, vuelta a la agenda joven, hablando de las redes sociales y la libertad de expresión. A mí me queda una duda con respecto a qué capacidad tenemos, o están todos invitados a tuitear, me explico, a la responsabilidad y a veces hasta de la preparación intelectual. Yo creo que la invitación está abierta para todos, pero hay que hacerse responsable de lo que, lo que decimos y usar nuestra propia identidad, porque no escudarnos bajo identidades falsas. O sea, y eso también va a darle más transparencia a la red y todos vamos a ser mucho más felices porque vamos a compartir información con gente que es real, no con siglas raras. Otro día vi unas amenazas que le llegaban a Fernando Solabarrieta por el tema de Colo-Colo. Y escrito con un par de letras, se hizo un Twitter. Son amenazas cobardes, justamente. Sí, pero ojo, algo decían antes, que esto también es un espejo de la sociedad. Si no te das cuenta, hoy día nada está penalizado. Se arma un programa, no me decir en qué canal, digamos, donde el tema central es hacerse pebre a alguien por turno. Entonces todos los viernes de la noche nos hacemos pebre a alguien de turno, ¿te fijáis? Entonces, claro, ¿qué se espera después? Nosotros en @IdeaPaís, que aprovecho para pasar el dato, periódicamente, por ejemplo, vamos levantando algunos estudios sociales y la gente los tuitea y nos devuelve @IdeaPaís no sé qué y nos comenta. Entonces se forma un diálogo de contenidos. Dime una cosa, ¿hasta qué punto esta libertad de expresión censura? Lo decíamos antes de ir a la vuelta. En el caso, por ejemplo, de Jorge Reyes, te insisto, yo creo que su opinión puede que no la comparta, pero yo no comparto la forma en que fue tratado por lo que expresó. Sí. Pero es que ahí hay un tema importante, que cuando hablamos de libertad de expresión, yo protejo la mía protegiendo la del otro. En el caso de Reyes, yo creo que hubo falta de diligencia de su parte, ahora, aunque él dice, bueno, lo que haya sido, lo que salió en los medios, digamos, no sé si fue de su parte o del medio que lo filtró, pero lo que decía era bastante poco claro y daba a entender algo que era muy violento, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, eso, la reacción frente a eso tiene que ser crítica, pero no puede ser el linchamiento, que es lo que es lo que está pasando. Por eso yo criticaba el asambleísmo, es una forma democrática que genera prácticas fascistas, digamos, que es la base de formas en la cual el colectivo dispone libremente de los derechos individuales y de las libertades individuales. Entonces es muy nocivo. Nosotros, y esa lógica colectivista, esa lógica asambleísta, nosotros tenemos que erradicarla a todo nivel, de las universidades, de Twitter y de todas partes. Una vez leí una editorial de no recuerdo qué revista y hablaba de que en Europa se había hecho una feria de la tolerancia y habían llegado a instalarse los nazis. Entonces eso generó un debate de decir, bueno, hasta tenemos que tolerar a los intolerantes o de qué forma desarrollamos la tolerancia ante los intolerantes, porque para mí Jorge Reyes, no como una cosa personal, pero creo de que él efectivamente hizo un comentario desubicado y tal vez que demostraba cierta intolerancia. Entonces, como pero ¿sabes cuál es el problema? Que se quedaron solo en el comentario. Y tú decís, ¿por qué? Puede ser. ¿Sabes por qué se quedaron solo en el comentario? No, yo no voy a eso, sino que al tema de cómo desarrollamos la tolerancia como ante la diversidad de ideas que pueden ser intolerantes. Exacto. Exigiendo pero además yo te decía, porque fue muy injusto. ¿Por qué? Porque lo tuvimos acá en el programa, en la agenda nacional, y él, las ideas que expresó posterior a su desafortunada frase, dijeron que él se estaba, entre comillas, arreglando, se estaba dando explicaciones, estaba de alguna forma morigerando su discurso. Lo que dijo acá en Agenda Nacional, viene Radio Cooperativa, el discurso de Agenda Nacional es el mismo posterior a Radio Cooperativa. Entonces, a mí, ¿qué es lo que yo te insisto? No estoy haciendo una defensa ni nada, sino voy al fenómeno de que no se le dejó defender. Caso de Inés Pérez. Y te agrego otro dato, Pablo. O sea, a mí me tocó aquí debatir, en este programa, con Rolando Jiménez del Móvil. Y yo me manifesté en contra del matrimonio entre personas de un mismo sexo con argumentos que él estimó razonables. No los comparte, pero y a mí en Twitter me sacaron la mugre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al final yo estoy de acuerdo con Pablo, esto incentiva la capacidad de hacer buenos argumentos y todo, pero el discernimiento crítico del tuitero no es crítico, o no busca el argumento, entonces te hacen pebre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y perdóname, Paulina, pasan dos cosas. ¿Te fijas? Lo primero, que se traduce en una espiral de silencio. O sea, mucha gente, por no, digamos, sucumbir ante esta masa de bárbaros, digamos, prefiere mandarse su opinión. Y lo segundo, que yo encuentro que es más complicado, se empieza a inhibir la opinión y hay cero tolerancia al error. Quizás este hombre pasó por un mal día, dijo algo que no fue del todo afortunado y es suficiente para lincharlo. Y además hay gallos que son especialistas en linchar a los demás. Oye, pero
Yo te diría que además esto denota una falta de coherencia total, porque muchas veces se habla que la democracia cabe en todas las visiones, las distintas opiniones, y la verdad es que cuando a mí no me parecen las opiniones lo lincho. Y esos son los que normalmente son los paladines de la tolerancia, los paladines de la democracia. Nosotros no podemos olvidar tampoco de que este país pasó por una etapa donde a la gente que pensaba distinto la torturaban y la mataban. Pero no es el caso. Entonces, espérame, yo creo de que ahí se desarrolló, pero déjeme terminar mi argumento, se desarrolló toda una generación que se socializó bajo un contexto de miedo, de que no se podía pensar distinto. Después vinimos a una etapa de la democracia en la medida de lo posible, pero que no se nos educó para una democracia real. Entonces yo creo que también, si somos realistas, hoy día recién empezamos a echar de menos este tipo de valores. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero en Chile nosotros perdimos las prácticas democráticas desde los años 30. El año 67 el Partido Socialista declaró la vía armada como algo legítimo. O sea, y ese es el mundo del cual viene, digamos, del cual estamos saliendo. Pero son más de 30 años, son como 80 años, digamos, de intolerancia. Oye, pregunta, vamos a terminar entonces hablando de lo políticamente correcto, vamos a ser todos buenos. ¿Qué es el tema? Y cualquier opinión que escape a lo políticamente correcto, lo escuero. No, pero porque lo que se trata, yo creo que yo en esa oportunidad planteé algo tremendamente políticamente incorrecto. Y sin embargo, a él le pareció razonable la argumentación. Lo que pasa es que el juicio crítico de la masa te destruye. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo debería inhibirme. Yo te digo una cosa, y esto lo confieso, mi mamá se reír de mí, y ella me llama, Diego, por favor, ándate con cuidado, no te vayan a piedrear. Porque eso es lo que se empieza a generar como sensación, ¿te fijas? Y yo hago un llamado a que aquellas personas que tienen opiniones discrepantes a lo popular no tengan temor de plantearlas, si se supone que estamos en democracia. Que el que quiera apedrear a Diego, su dirección es... Claro. Oye, se encontrará conmigo. No, hay que terminar con lo que, en el sentido en que Peña usa la palabra, con el beaterío, digamos, de prender hogueras para quemar a todo el que opina diferente, en la medida en que el que opina distinto lo haga de forma razonable. O sea, lo que mencionó Pablo de Inés Pérez, o sea, eso fue nefasto, o sea, la lincharon. La lincharon además, y justamente, o sea, ningún linchamiento es justo, pero bueno, se le criticó injustamente porque fue uno cuando Lo que pasa es que también yo creo que tenemos una sociedad injusta donde muchos tenemos una rabia acumulada. O sea, yo cuando veía el tema de las nanas y todo eso, es que a mí me generaba una rabia que no te puedo explicar. Entonces yo creo que el problema es que no tenemos canales para poder viabilizar esa rabia y decir, bueno, si todos pensamos que esto es injusto y si todos pensamos que esto no debería ser así, bueno, tener canales para poder cambiar esas cosas. Bueno, los canales los tiene cada uno. No, pero antes de eso hay que informar bien, porque esas noticias están muy seleccionadas. Porque es lo mismo que el presupuesto. Sí, se aumentaron 2 millones porque sí los sueldos. Pero ¿qué son las asignaciones? ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen con eso? ¿Por qué son importantes? En el fondo, nosotros, mejorar nuestra democracia tiene que ver con informarnos mejor antes de opinar. Y las redes permiten eso. Pero el linchamiento gratuito, a partir de la idea que además los canales tratan de meterte en la cabeza. Pues Chilevisión recortó eso de mala fe. Oye, digo una cosa. A ver, vámonos al aspecto positivo de esta red. Se ha conseguido la denuncia, se ha conseguido hacer algo de justicia del día a día. O sea, me refiero, la justicia del día a día es cuando tú vas, no sé, a un restaurante y te dan la comida. Mal, sí. Claro. Entonces, hay sitios, hay redes a nivel nacional que se dediquen a cosas puntuales. ¿En ese sentido? Sí, o sea, mira, yo creo que el manejo, por ejemplo, de las campañas sociales ha sido súper bueno. A través de las redes sociales le han dado cabida a organizaciones que por un asunto de presupuesto no tendrían otra forma de difundir su idea, sus colectas, por ejemplo, su iniciativa. Yo creo que eso es súper positivo para esas organizaciones y para que la gente las conozca y se den a conocer. Oye, y en momentos de catástrofe las redes sociales han sido sumamente útiles. Claves, porque yo creo. Se entrega información, se puede comunicar la gente. Sobre todo considerando que no podemos llegar por teléfono durante las catástrofes o no sé. No, otro día tampoco pudimos mandar muchas cosas. Que de nuevo, un llamado como la responsabilidad. A mí me gusta. Los bomberos, por ejemplo, han tuiteado cuando los están llamando de teléfonos para hacerles bullying o molestar, para interrumpir. Y es importante que, por eso, ser responsable. Nosotros podemos entregar información falsa con nefastas consecuencias, etcétera. Yo creo que es un llamado, en verdad, decirle, señor, protegemos la red. Claro, aquí usted tiene un arma muy eficiente para usarla bien. Mira, la verdad que ha sido espectacular. Mira, cuando yo era quinceañero, como no existían los Twitter ni internet, yo tenía equipo radioaficionado. ¿Había tele? No, sí, había tele, blanco y negro, pero había. No, pero yo era radioaficionado, entonces tenía, y eso me
hacía que uno reemplazara o con el teléfono esto. Entonces uno se pregunta hoy día, ¿cómo podíamos vivir? Sí, yo creo de que digamos más cara a cara, que el cara a cara no lo reemplaza nada. Mejor, yo creo. Yo creo que en conclusión, como cualquier invento humano, las redes sociales tienen sus ventajas y sus desventajas. Y quienes estamos por el desarrollo social, por el construir una sociedad mejor, más justa, creo que tenemos que ponerle atención. Sí. Bueno, sí, el problema es que tenemos muchachos, muchas gracias. El programa terminado. A los papás un llamado a que no permitan que sus hijos sean ciberautistas. Invítelos a tener redes reales con que se protejan, que se cuiden, no den datos personales. Pero la ciudadanía responsable, principalmente. Eso es súper importante. Exactamente, no sabemos a la persona que tenemos detrás de la pantalla. O sea, no den datos personales, incentiven a sus hijos, cuídenlos. Y no lo expongan. Exactamente, el filtro de internet. No, pero edúquenlo. Es netamente educación. Y si vas a gastar plata en comprar un computador a tu hijo, gástate plata también en comprarle una pelota, en comprarle algo para que haga deporte. Tú que eres padre. Esta es como la conclusión conservadora de... No es conservadora, es familiar. Yo creo que es súper bueno hacer el ejercicio de desconexión, como para hablar de nuevo con los papás, llamar a un amigo, juntarse a tomarse un café. Mezclar lo virtual y lo real. Exactamente. Privilegiar lo real por sobre lo virtual. Yo quiero mezclarlo. Señores, no hay tantas diferencias. Muchas gracias. Un computador con pelota, esa es la nueva campaña. Con pelota, con triciclo, bicicleta, lo que sea. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada de Agenda Joven. Nos encontramos el próximo fin de semana en CNN Chile, donde todos tienen su espacio, todos tienen su tribuna. Un computador con pelota. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven en CNN Chile.